Muy buenas, aquí nos encontramos con el doctor Pedro Roa Sánchez, en el cual estará dando una interesantísima información sobre qué es la enfermedad polineuritis dolorosa asociada a la púrpura trombocitopénica inmune, lo cual duró un tiempo padeciéndola y hoy podemos dar testimonio de la grandeza de Dios y cómo Dios ha usado a un tremendo hombre para su honra y para su gloria. Saludos, mi nombre es Pedro Roa Sánchez, yo soy médico neurólogo y quiero presentarles algo sobre un caso bastante interesante de una polineuropatía o afectación de los nervios periféricos que tuvo una paciente nuestra secundario a una púrpura trombocitopénica idiopática. Muy bien, esta enfermedad se llama polineuritis dolorosa y se asocia a otra enfermedad que se conoce como púrpura trombocitopénica idiopática. Es una condición muy rara que afecta fundamentalmente el sistema sanguíneo, básicamente en las plaquetas. Las plaquetas disminuyen como un mecanismo de tipo autoinmune. Eso significa que el mismo cuerpo ataca a las plaquetas y disminuye su producción y por lo tanto disminuye el conteo en sangre de las mismas, produciendo fenómenos de tipo hemorrágicos cuando llega a una cantidad muy reducida. Es muy importante saber que las causas son variables, pero la mayoría de las veces se conocen como de tipo idiopática por el hecho de que no se llega a conocer exactamente la razón por la cual esto ocurre. Siendo esta condición una enfermedad relativamente poco frecuente, ocurre en pocas personas que van a desarrollar esta condición en dos formas, una forma infantil y una forma adulta. La forma infantil es la más frecuente de todas y se calcula que cerca de 50 a 60 personas por cada millón de personas van a desarrollar esto y no siempre genera todos los síntomas de la enfermedad. Muchas veces pasa totalmente desapercibido y tiene una resolución o cura, si podríamos llamarle de esa forma, de tipo espontáneo. Una razón importante por la cual la mayoría de las personas con este padecimiento van al médico es por el hecho de que presentan algún tipo de sangrado anormal, ya sea al cepillarse o por la menstruación que se hace muy importante, o igualmente también porque presentan alguna herida accidental y genera un sangrado anormal. Esto es lo que lleva normalmente a las personas a visitar al médico y el médico que normalmente trata este problema es el hematólogo. Cuando la enfermedad púrpura trombocitopénica idiopática ataca a otro sistema, como es el caso en este caso que nos ocupa, afecta el sistema nervioso periférico, entonces causa otro tipo de síntomas, como es el caso de la debilidad de las piernas y la imposibilidad para poder caminar, con síntomas también de dolor de tipo neuropático, que es un dolor especial donde caracteriza una sensación ardorosa, quemante o una sensación de adormecimiento o calambre intenso, afectando mayormente las regiones más distales de los miembros inferiores y a veces también de las manos. Existen muchas pruebas que se pueden hacer para conocer en detalle esta enfermedad. Una de ellas es el hemograma común, que permite un conteo de las plaquetas de forma computarizada y permite saber casi con una exactitud absoluta el conteo de estas. El conteo de las plaquetas normal suele ser mayor de 150 y menor de 450. Las personas que tienen esta enfermedad, ese conteo de plaquetas se reduce tanto a menos de 50.000, lo que equivale a decir 3 veces menos el valor inferior que deben tener las plaquetas en sangre, y esto hace que se conozca como púrpura.
De manera que púrpuras son aquellos pacientes que tienen menos de 50.000 plaquetas circulando en sangre. Estas personas tienen un riesgo alto de tener un sangrado porque las plaquetas participan de la coagulación de la sangre y son una especie de tapón para prevenir un sangrado o hemorragia significativa. Es muy importante conocer que existen tratamientos para este tipo de afecciones que son fundamentalmente dirigidos a la causa que dio origen al fenómeno de la púrpura trombocitopénica. La mayoría de los pacientes responden bastante bien al tratamiento y en algunos casos se hacen algo resistentes y demandan tratamientos un poco más invasivos. Pero existe tratamiento tanto médico como medicamentos que aumentan el conteo de las plaquetas, la producción de las mismas, y existen otros medicamentos que detienen el proceso que elimina la producción de plaquetas. Es como si nosotros disminuyéramos el ataque de las defensas del cuerpo contra la producción de plaquetas en estos pacientes. Eso es básicamente el mecanismo del tratamiento que se aplica en estos casos. Hay un reducido número de pacientes que no tienen una buena respuesta a este tipo de tratamiento y requieren manejos un poco más elaborados y costosos con tratamientos que son relativamente bastante seguros cuando se hacen en una unidad de hemato-oncología para reducir el impacto de los anticuerpos contra el mecanismo de producción de plaquetas. Estos tratamientos son altamente costosos, demandan un cierto nivel de manejo de la medicación, no se hacen normalmente en la casa, se hacen normalmente con el paciente hospitalizado y en cierto modo reducen las defensas de la persona, por la cual lo hacen susceptible de tener infecciones relacionadas con eso. Es muy importante saber que existen complicaciones asociadas tanto al padecimiento de la púrpura trombocitopénica como también a su tratamiento. Una de las cosas que pueden aparecer como complicación, y es la más frecuente, es el sangrado, pero también puede aparecer como una complicación, parte del problema, el aumento del tamaño del vaso, que es un órgano que trabaja con la filtración de numerosos corpúsculos que circulan en la sangre y que se retienen en el vaso, y el vaso puede tornarse con un aumento de tamaño relevante, importante, y eso producir una cirugía para su extirpación. Otro punto también como complicación es la afectación de otras áreas diferentes al sistema sanguíneo, y en este caso, por ejemplo, la afectación del sistema nervioso. El sistema nervioso puede tener, por ejemplo, hemorragias espontáneas a nivel del cerebro, pero puede también ocurrir un hematoma en cualquier lugar de la economía corporal que presione una fibra nerviosa y por ese mecanismo dañe la función de un nervio específico. El caso, por ejemplo, también de la afectación por parte de anticuerpos o defensas del propio cuerpo contra estructuras del sistema nervioso periférico, llámese los nervios que van a las extremidades. Estos pueden afectarse al punto de dañar su función parcial o completamente debido al ataque que hace el sistema de defensa, no solamente contra las plaquetas, sino también contra los elementos que integran el sistema nervioso. El porcentaje de la población que se presenta con esta enfermedad llamada púrpura trombocitopénica idiopática es relativamente escasa. Se calcula que 50 a 100 por cada millón de personas puede desarrollar esto a lo largo de la vida, y en muchas ocasiones hasta en un 70% desaparece totalmente de forma espontánea sin requerir ningún tipo de tratamiento. Un
punto importante es que los niños son los que más frecuentemente padecen esta enfermedad y sobre todo los del sexo femenino. Es más frecuente en niñas que en niños, y igualmente en los adultos cuando aparece, suele aparecer por encima de los 45 años de edad. El mejor pronóstico siempre es en los niños, son los que mejor responden a tratamiento y son los que tienen la mayor tasa de resolución espontánea o recuperación espontánea sin precisar tratamiento. Sin embargo, el 30% puede tener serias complicaciones y necesitar un tipo de tratamiento especial para reducir el impacto de esta enfermedad sobre su calidad de vida. ¿Cuántos casos yo he tenido? Yo he tenido muy pocos casos de púrpura trombocitopénica idiopática porque mi especialidad es neurología, no hematología. Sin embargo, los pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática escasamente desarrollan enfermedades del sistema nervioso y por esa razón vienen a ver a neurología. Yo he tenido de este tipo de casos apenas un caso, como el caso de nuestra paciente, y he tenido cerca de 5 casos con complicaciones diferentes, fundamentalmente asociados a hemorragia intracerebral. La cantidad de personas que pueden fallecer asociados a este padecimiento es significativamente alta debido a las complicaciones que existen asociados a este problema. Se calcula que esta enfermedad aumenta la mortalidad en un 60% en aquellos pacientes que no reciben un buen tratamiento o que no tienen una resolución espontánea. De manera que el chance de tener muerte asociado a este problema es relativamente alto siempre que no se tenga un tratamiento adecuado y a tiempo. Las ventajas que tiene el hecho de poder conocer un problema o tener un diagnóstico de un problema como este a tiempo e igualmente también recibir un tratamiento son impensables. Una persona que no recibe tratamiento, que no tiene una recuperación espontánea, tiene un chance alto de tener complicaciones severas que pueden afectarle y dejar secuelas permanentes e incluso poder causarle incluso la muerte. De manera que es una gran ventaja poder tener un diagnóstico a tiempo y poder tener un seguimiento continuo del problema e igualmente también un tratamiento efectivo. El gran problema es el costo que esto implica. Muchas veces se incurre en grandes inversiones, sobre todo en métodos de diagnóstico que son altamente costosos por lo delicado que exige ese tipo de procedimientos, pero igualmente también el tratamiento es altamente complicado y costoso, sobre todo en aquellos casos que no tienen una respuesta al tratamiento básico primario con esteroides que se hace en la mayoría de estos casos. En esos pacientes el tratamiento puede alcanzar millones de pesos a lo largo de 1 o 2 años de tratamiento, muchas veces dependiendo del nivel de respuesta que tenga la persona afectada. Bueno, una persona con esta enfermedad que puede morir y sobrevive a este problema realmente es un gran acontecimiento, por cuanto que puede seguir adelante su vida sin mayor dificultad, incluso sin ningún tipo de secuelas. Y esto obviamente gracias a la ventaja que ofrece el conocimiento de este problema hoy día. Anteriormente no ocurría así. Cuando no se conocía este problema, esto era una condena prácticamente a la muerte porque se desconocía el mecanismo de este problema, igualmente también el tipo de respuesta que podía tener a los diferentes tratamientos existentes a la fecha. Bueno, yo puedo considerar que esto sí es un milagro, el tener la oportunidad no solamente de conocer el problema, sino también de poder contar con un tratamiento para el problema. No siempre se tiene a mano un tratamiento, pero tampoco no siempre se tiene a mano un buen diagnóstico sobre un problema. Yo creo que la mano de Dios obra para bien en ese sentido. Interviene directamente en aquel que hace el diagnóstico, así como también en la selección del tratamiento y en la respuesta a ese tratamiento. Pero más aún, si nosotros tomamos en cuenta el costo que tiene esto, la inversión que tiene un tratamiento de este tipo, estamos hablando de millones de pesos.
estamos hablando realmente de un milagro, un país pobre donde mucha gente no tiene acceso no solamente a los servicios de salud, sino incluso también a medicamentos básicos e igualmente a medicamentos altamente costosos y sofisticados que en muchos de los casos tenemos que importarlos porque no se producen en el país. A eso se suma el hecho de no tener una secuela, de manera que yo pienso que es la forma como Dios hace sus obras y son milagros que Él hace día a día con personas que pueden restablecerse de una condición que de otra forma pudiera ser una condena para toda la vida con una discapacidad permanente o si no la muerte asociada a esto. Bueno, yo creo que cada médico aprende mucho de cada paciente y uno aprende realmente a entender cómo la mano de Dios mueve todos sus recursos para hacer de esto un resultado favorable. Y igualmente también uno aprende a conocer no solamente en cada persona con una enfermedad más de este problema, sino también uno aprende cuán débil es la condición humana y cuán susceptible es de muchos factores que pueden afectarla. El nacer el sol y la esperanza, no hay dificultad que pueda impedir que el poder de Dios sobre en mí. No hay oscuridad que pueda impedir el nacer el sol y la esperanza, no hay dificultad que pueda impedir que el poder de Dios sobre mí. Dios hará un milagro dentro de mí, descendiendo un río para darme vida, ese río que emana de la cruz de mi buen Jesús. No hay oscuridad que pueda impedir el nacer el sol y la esperanza, no hay dificultad que pueda impedir el poder de Dios sobre ti. Dios hará un milagro dentro de ti, descendiendo un río para darte vida, ese río que emana de la cruz de mi buen Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener
aquí. Aquí podemos ver la maravilla de Dios, donde no podía bajarme, no podía brincar, no podía hacer absolutamente nada de lo que están viendo ustedes. Pueden ver a través de este video de que Dios sí existe, es real y quiere que le entregues su vida en el día de hoy. Él te espera con los brazos abiertos. Donde para la ciencia no iba a caminar, Dios desafió la ciencia y puedo dar testimonio vivo de que Dios es grande y poderoso. Él solamente quiere que le crean y le sean fiel. Dios me normalizó las plaquetas al 100%. Y también normalizó los nervios atrofiados que tenía en las piernas. Así como la ciencia decía que nunca iba a poder caminar, e incluso la muerte, Dios desafió la ciencia. Y hoy puedo decir que Dios hace milagros y es real. Así como he vencido, tú lo puedes lograr. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No lo hay. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, Nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada es imposible para Dios. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hoy se caen las murallas. No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada es imposible para Dios.